Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó, la indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó. Y el estruendo de broncas cadenas, que escuchamos 3 siglos de horror, de los libres al grito sagrado, que oyó atónito el mundo cesó. Por doquier San Martín inflamado, libertad, libertad pronunció, y meciendo su base los Andes, lo anunciaron también a una voz. Con su influjo los pueblos despiertan, y cual rayo cayó la opinión. Después del istmo la tierra del fuego a la helada región. Todos juran romper el enlace que a natura ambos mundos negó, y quebrar ese cetro que España reclinaba orgullosa en los dos. Lima cumple su voto solemne, y severa su enojo mostró, al tirano impotente lanzando, que intentaba alargar su opresión. A su esfuerzo saltaron los grillos, y los surcos que en sí reparó, atizaron del odio y venganza que heredaba de su inca y señor. Compatriotas, no más ver la esclava, si humillada 3 siglos gimió, para siempre juremos la libre, manteniendo su propio esplendor. Nuestros brazos hasta hoy desarmados, estén siempre cebando el cañón, que algún día las playas de Iberia sentirán de su estruendo el terror. Excitemos los celos de España, pues presienten con mengo y furor, que en concurso de grandes naciones nuestra patria entrará en parangón. En la lista de estas se forme, llenaremos el primer renglón, que al tirano ambicioso iberino, que la América toda asoló. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Y este fue el himno nacional del Perú. Y así ahora proseguiremos para ver el himno nacional si es que lo entendemos. Análisis del himno nacional del Perú. Empezaremos con el orden dado, iniciando con el coro. Somos libres, seámoslo siempre. Y antes niegue sus luces el sol. Por ahora lo dejamos hasta aquí, el cual quiere decir que por fin Perú es libre del yugo español o dejaba de ser colonia de España, y antes de regresar a ser una colonia española era preferible que el sol no ilumine más o que el sol muriera. Pero antes de pasar a la otra parte del coro vamos a guardar esta parte, antes niegue sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne. Que la patria al eterno elevó. Un voto solemne es una promesa o juramento muy importante que se hace y que es de gran trascendencia. Un ejemplo de esto es el juramento hipocrático que hacen los médicos cuando se gradúan. Continuando, lo siguiente es que la patria al eterno elevó. El eterno obviamente se refiere a Dios. Y si juntamos estas dos últimas partes, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, se podría malinterpretar un poco. El hecho es de que la traducción de esto, por así decirlo, sería que le faltarían a Dios o ya no serían devotos de él, cosa que era absolutamente impensable en esa época y era totalmente imposible, ya que había un fuerte y extremo cristianismo en la era que se hizo el himno nacional, y era mucho menos pensado si lo ponías en el himno nacional de cualquier país, bueno, en especial de América. Pero recuerdan que les dije que guardemos esta parte, antes niegue sus luces el sol. Bueno, este tiene una coma, la cual sería una coma explicativa, interpretándose como que primero que el sol deje de iluminar o que el sol muera antes de faltarle a Dios o antes de faltarle la promesa que le hicieron de devoción a Dios. Esta parte, la que dije que guardemos, antes niegue sus luces del sol, funcionaría doblemente. Primero, en la parte de la libertad y segundo, en la parte religiosa. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Inicia como poniendo en contexto de la situación. Largo tiempo el peruano oprimido, dando un mensaje claro de la opresión y control que tenían los españoles sobre los peruanos, combinando con la palabra ominosa, que ominosa significa abominable. La ominosa cadena arrastró, que es una perífrasis que reemplaza a lo que se tomaría como esclavitud.
Reafirmando la idea de lo que sigue, condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Bueno, acá me salgo un poco del tema, pero esta última frase para mí es hermosa. En silencio gimió porque se contradice a ella misma, porque no puedes gemir en silencio, y con ello a la vez da a entender de la opresión que se vivía. Y esa misma contradicción y a la vez sentido es lo que le da tanta belleza. Mas apenas el grito sagrado, ¡libertad!, en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos acude, la humillada cerviz levantó. El grito sagrado se refiere a lo dicho después, es decir, libertad. Y libertad en sus costas se oyó se puede dar a dos interpretaciones, o por lo menos yo las interpreto como tal, que a continuación las diré. Una es tomar las costas directamente como fronteras. Sería como decir libertad a lo largo de las fronteras y posteriormente ir hacia el interior del país con el grito o el lema libertario. Y la otra sería como haciendo referencia a Francisco Antonio de Sela, o mejor dicho, a lo que hizo él como prócer de la independencia, siendo conocido por dirigir o comandar la primera sublevación en favor de la independencia peruana, a la cual se dio en la ciudad de Tacna, que es una ciudad de la región de la costa peruana. Actualmente, De Sela es conocido por dar el primer grito de libertad en favor de la independencia de Perú. Pero la historia completa de esto es material para otro video. Lo siento. La siguiente parte es la indolencia de esclavos sacude. Este sacude no se refiere a mover. Este sacude es utilizado como rechazo de algo, entonces sería la insensibilidad de esclavos es rechazada, posiblemente refiriéndose al maltrato que se les daba a los indígenas peruanos o a las personas descendientes de ellos. Y la última parte de esta estrofa es la humillada cerviz levantó. La cerviz es la parte del dorsal del cuello. Es decir, que la humillada cerviz quiere decir que está con la cabeza gacha o por lo menos está con la cabeza baja. Y se levanta de orgullo al tener por fin libertad, cerrando con esto la idea anteriormente mencionada. Ya el estruendo de broncas cadenas que escuchamos 3 siglos de horror. De los libres al grito sagrado que oyó atónito el mundo, cesó. Lo que quiere decir con 3 siglos es el tiempo aproximado desde la conquista del Imperio Inca hasta la declaración de independencia. La palabra bronca o bronco se refiere al sonido de un instrumento musical, pero un sonido desagradable, con lo cual quiere decir la letra del himno que el periodo de la colonización o que estuvo España al mando fue enorme y desagradable. Y las cadenas son tomadas nuevamente como una metáfora de esclavitud. La siguiente parte nos dice de los libres al grito sagrado que oyó atónito el mundo cesó. Esta parte me pareció bastante curiosa, ya que se le presenta a los peruanos ya como libres y sabemos que Perú no se terminó de liberar del yugo español por completo hasta las batallas de Ayacucho y las batallas de Junín, que fueron años después de la elaboración del himno y también de la proclamación de independencia. Y nuevamente poniendo al grito sagrado aquí refiriéndose a libertad. Aunque debo decir que al momento de estar haciendo este análisis se me pasó algo por la cabeza, que ¿qué tal si esto no se refiere al momento al cual se estaba haciendo el himno, estaba haciendo la independencia y todo ello? ¿Qué tal si se refiere al pasado? O sea, que al, al Imperio Inca, antes de la colonización y todo ello, que ellos eran libres y querían recuperar esa libertad. Pero, bueno, no me parece que sea la correcta interpretación esto último dicho. Más solo quería comentarlo con ustedes. Por doquier San Martín inflamado, libertad, libertad pronunció, y meciendo su base los Andes, lo anunciaron también a una voz. Bueno, acá un poco glorificando a San Martín, y la parte de libertad, libertad pronunció, refiriéndose a la proclamación de independencia, obviamente, hecha también por San Martín. Esta y la siguiente parte es para mí bastante poética, y meciendo su base los Andes, lo anunciaron también a una voz, que me parece que calza perfectamente a una doble interpretación, una literal y otra figurativa. La literal es que los mismos Andes, o sea, la naturaleza, festejaban lo que estaba pasando, o sea, todo el movimiento independentista. Y el sentido figurativo es el apoyo de todos los pueblos y países que también continuaban con el movimiento,
que se estaban haciendo o se hicieron en ese momento. Con su influjo los pueblos despiertan, y cual rayo corrió la opinión. Desde el istmo las tierras del fuego, desde el fuego a la helada región. Esto quiere decir que la influencia de independentista iba influyendo, valga la redundancia, durante a toda la región en Sudamérica e iba alrededor de todos los países. Poco a poco, cada vez más las personas iban teniendo esta idea de independizarse. Y la parte del Tierra de Fuego y la región no la entendí muy bien, la verdad. Pero la interpreto de la siguiente manera, que en Chile existe una provincia llamada Tierra de Fuego y está al sur del continente. Entonces daría a entender que desde el extremo del continente va recorriendo esta ideología de querer independizarse eh, hacia el resto de países. Y recordemos que Chile fue liberada incluso antes que Perú. Y la región, y la helada región, quiere decir que puede ser los países más frígidos o las regiones más frígidas que tiene América. O quizá haciendo referencia a que la independencia peruana se declaró en estación de invierno. Todos juran romper el enlace que natura ambos mundos negó, y quebrar ese cetro que España reclinaba orgullosa en los dos. Bien, pasamos a explicar que a natura viene siendo naturaleza o naturalmente, y ambos mundos se refiere a los continentes. Y recuerden que a América se le llamaba, o también algunos le llaman, el Nuevo Mundo. Entonces se rompería todo tipo de enlace con España, por lo sucedido en la colonización. Incluso naturalmente los continentes ya estaban separados y sería por algo. Y la parte de romper el cetro sería el cetro simbolizaría al rey o a la monarquía que ya no reinaría más en América. Lima cumple su voto solemne, y severa su enojo mostró, al tirano imponente lanzando, que intentaba alargar su opresión. Toda esta parte hace referencia a lo que acontecía en ese entonces, que después de las tropas libertadoras de San Martín tomaran Lima y proclamaran la independencia, el ejército del virrey seguía posicionándose en las provincias o regiones que todavía no habían sido liberadas o todavía seguían siendo colonia de España. Estos no se rendirían e incluso el virrey José de la Mar seguía comandando desde Cusco el ejército real español, para hacerle frente o resistiendo al avance del ejército peruano. A su esfuerzo saltaron los grillos, y los surcos que en sí reparó, le atizaron el odio y venganza que heredara de su inca y señor. Esto da a entender que desde un grillo un pequeño insecto se sumaría a la causa independentista, y los surcos que en sí reparó se referiría a... Bueno, surco sería una especie de metáfora o comparación con heridas. Entonces serían las heridas del pasado que van cicatrizando por este movimiento, por la independencia. Y por último, que atizaron el odio y venganza que heredara de su inca y señor, es que se avive el sentimiento del inca. El inca tomado gobernante del Imperio Inca, valga la redundancia, posiblemente refiriéndose a Atahualpa, que fue ejecutado por los conquistadores españoles pese a pagar una especie de rescate para ser liberado. Todo esto pasó al inicio de la conquista del Imperio Inca. Compatriotas, no más ver la esclava humillada 3 siglos gimió. Para siempre jurémosla libre, manteniendo su propio esplendor. Esto Esto es un llamado directamente a todos los peruanos, o es un mensaje para todos los peruanos, que hagan una especie de juramento para que la patria no se vea colonizada nunca más o conquistada por otro país o imperio. En manteniendo su propio esplendor, quiere decir que mantenga su propia independencia, que se valga por sí mismo el Perú y también recalca que el tiempo que estuvo colonizado, como ya lo hizo anteriormente en la segunda estrofa. Nuestros brazos, hasta hoy desarmados, estén siempre cebando el cañón, que algún día playas de Iberia sentirán de su estruendo el terror. Se interpreta como que hasta en ese momento se me cayó el gorro, hasta en ese momento seguían desarmados o contaban con poco armamento en comparación al conquistador, al ejército conquistador. La parte que dice que están siempre cebando el cañón, esta parte también la vamos a guardar un momento
porque la vamos a utilizar después, pero también quiere decir que estén siempre preparados para otra posible amenaza. Siendo parte de la primera parte de esta estrofa, o sea, que quiere decir, está relacionado hacia el juramento hecho en la primera parte de la estrofa en mención. Ahora, y que algún día las playas de Iberia sentirán de su estruendo del terror, tomando la parte que guardamos, la del cañón, la juntamos con esta y yo lo tomaría como que quiere decir una posible represalia en contra de España. Ahora Perú como país yendo a conquistar o a atacar a España. Bueno, es lo que me da a entender a mí, aunque también se puede interpretar como que el fervor, valor y grandeza peruana llegarían a sonar hasta España. Excitemos los celos de España, pues presiente con mengua y furor, que concursa nuevas naciones, nuestra patria entrará en parangón. Habla principalmente del futuro que tendría Perú posterior a la independencia, posteriormente a la independencia. Y España envidiaría y producto de esta envidia tendría una especie de enojo o molestia. También da a entender el movimiento libertario que se estaba llevando en América en ese entonces y que el resto de países serán libres e independientes y Perú junto a estos países independizados serán tan grandes como lo fue España en su hegemonía, o hasta incluso más. En las listas que éstas se formen, llenaremos primero el renglón, que al tirano ambicioso iberino, que la América toda asoló. Quiere decir que a medida que se vayan liberando todos los pueblos, irán reconstruyendo América, además de empezar a construir su propia historia. A esto principalmente se refiere esta última parte, llenaremos primero el renglón. Y la siguiente parte, América toda asoló, se refiere a que los colonizadores españoles destruyeron todas las regiones de América que colonizaron. Es decir, reconstruir todo, en especial el orgullo y tradición, e iniciar una nueva historia, su propia historia. Un nuevo inicio sin olvidar el pasado. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres por siempre nos dio. Ahora usaremos y guardaremos la parte de bandera o pendón bicolor. Bien, empezamos. Se refiere a que en lo más alto de la cordillera de los Andes debe flamear la bandera peruana, continuando con que, con que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. Quiere decir que hay que recordar y reconocer las distintas rebeliones en contra de los colonizadores, incluso los movimientos antes del movimiento libertador de San Martín. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol. Renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. ¿Recuerdan que les dice que guardemos la parte de bandera o pendón bicolor? Bueno, ahora la usaremos. Esto denota que a la sombra de la bandera o pendón bicolor y bajo la protección de la bandera peruana se podrá vivir en paz. Al decir que al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que le rendimos al Dios de Jacob, bueno, pues la parte de las cumbres puede significar un nuevo día. Y este nuevo día sería la interpretación de una nueva era, la nueva era. Y esta nueva etapa de la patria reafirmarían que son cristianos y que le rinden culto al Dios judeocristiano, que efectivamente es el Dios de Jacob. Y aquí finalizamos con el análisis del himno nacional del Perú. El himno tiene partes que claramente van en contra de los colonizadores españoles y según mi opinión sería para que el pueblo peruano de ese entonces tenga esa idea y la refuerce tomando al español como el tirano y recordando los abusos propinados por estos. Cabe mencionar que es mi opinión con respecto al himno, no es que yo crea eso actualmente de los españoles. También encuentro contradictorio cuando mencionan la devoción al Dios cristiano, ya que, como mencioné en una anterior oportunidad, varias partes del himno van en contra del yugo español, pero se contradice un poco al adorar al Dios que trajeron los españoles a América. Pero bueno, era obvio mencionar alguna alabanza a Dios por la época donde se escribió el himno. Acá también aclaro que no estoy en contra de ninguna creencia religiosa, solamente digo
que me parece contradictorio en ese sentido. Y esto fue el himno nacional del Perú, un himno que hace énfasis y recuerda que Perú ya no es más una colonia, que es libre e independiente. Y esto es todo. Como pudieron apreciar, el himno del Perú da para un análisis bastante amplio e interesante, y quizá yo me quedé corto con el análisis que hice. Y estoy seguro que los himnos de los demás países son igual de atractivos para analizar. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. Denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse, o si no seremos colonizados por una raza alienígena. Es lo que falta para el 2020. Y recuerda, conoce, cuestiona y aprende. Y nos vemos en